Paz a vosotros, hermanos. Tomen sus asientos, son muy amables. Obviamente también damos las gracias a nuestro Dios por este hermoso congreso, este hermoso evento que hemos pasado este pasado fin de semana, valga la redundancia. Y me siento identificado con lo que dijo el hermano Claudio, con que también venía a hablarles así acerca de nuestro pastor Pablo, que hacía poco tiempo, fin de año, los últimos días del año, en diciembre, estuvo allá con nosotros en el Chaco. Lo veíamos muy contento, muy radiante, con su esposa, con sus hijos, nos estuvo visitando y de golpe recibimos esta tristísima noticia que es un golpe, tiene que ser un golpe, tenemos que sentirnos dolidos por nuestro hermano, por todos los hermanos, ¿no? Pero principalmente por aquellos que, como siempre dice el pastor Nego, son los que ponen la mano más fuerte en el arado y empujan hacia adelante. Por eso debemos estar presentes en las oraciones, siempre tenemos que tener presente a nuestro hermano Pablo, a su esposa, a su familia, que tantas luchas tiene, tantas cargas, la cruz que le puso nuestro Dios es tan pesada. Y nosotros muchas veces hacemos oídos sordos, sí, está bien, a todos nos pasa, pero algunos más que otros, ¿no? Estos días, este pasado fin de semana también hablamos algún momento y al acordarse de su esposa, enseguida se quiebra y ver tanto dolor en esa familia. Tenemos que sentirnos identificados. Es parte de nuestro cuerpo también nuestro hermano Pablo, ¿no? Así que oremos también, oremos muchísimo. El miércoles, cuando aquí se hizo el culto de oración, también mi esposa dijo, vayamos y oremos también nosotros. Nos juntamos los tres con mi hijo y hicimos una oración también por él. Así que todo aquel que no viene al culto de oración, aparte ese momento, deje lo que está haciendo, si está cocinando, si está trabajando, lo que sea, aparte ese momento y doble sus rodillas. Es hermoso, es acordarse, dolerse por nuestro hermano Pablo, nuestro pastor, y por todo también, por todo el cuerpo de Cristo. Sabemos que hay muchísimas necesidades dentro de la iglesia, sabemos que hay mucho dolor, hay muchas peticiones, pero no voy a decir que es la más apremiante lo que está pasando con ellos, pero por ahí la más visible. En su oración aquí en el Congreso se quebró en un momento y nos damos cuenta por el momento difícil, muy difícil por el que está pasando. También no quiero dejar pasar otro hermano que cuando llegué aquí el viernes me acordé enseguida de él y dije, ¿será que va a venir? ¿Será que va a estar? Y sí estaba, el pastor Arno Janatsky de Brasil. Que después acá el domingo, ya a la tarde en el último culto, antes de que comience, fui y le di un abrazo y le dije gracias por estar porque hay que estar, ¿no? Las luchas también me contó más o menos por las que pasó, por las que está pasando, porque a pesar de las divisiones que hubieron en la iglesia, de los hermanos de Brasil también, él sigue, cada vez que hay congreso acá él viene, y nos muestra esa sonrisa y nos habla de Dios, y se quiebra también, ¿no? Se quiebra nuestro hermano. Por eso, cuando él predicó el domingo a la mañana, creo que fue, ¿no? En ese momento cuando él apenas había empezado, tuve que llevarle a Ezequiel al baño, y cuando volvía, él había pedido una canción, y es tan hermoso escuchar al pueblo de Dios cantando, alabando a nuestro Dios. Pero también tengo otras palabras, como dice Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, contra el pueblo de Dios. Y aquí vamos a cambiar un poco la perspectiva. Volviendo por el pasillo con mi hijo y al escuchar esa hermosa alabanza, como decían los hermanos allí del audio, que atrás se escucha mucho mejor las canciones de la congregación, que salieron francamente hermosas. También vi a muchos hermanos, muchos jóvenes paseando por afuera, ¿no?
Dentro del Congreso hay personas que están encargadas en ciertas cosas, en la cocina, en el audio, en acomodar, cada grupo tenía que preparar la comida. Esos obviamente los dejamos aparte, pero ¿cuántos jóvenes hay que están allí tomando tereré, sentados, hablando? Jóvenes que se pararon el sábado a la noche acá adelante, que dijeron, sí, voy a seguir a Dios, pero después el domingo ya estaban acá afuera. Discúlpenme, hermanos, pero tengo que serles franco, tengo que serles sincero. Eso no está bien. Dios se mueve acá dentro del culto, dentro del pueblo de Dios, Dios se manifiesta. No está allí con aquellos que están sentados tomando tereré, tomando mate, hablando de banalidades. Si querés sentir la presencia de Dios, tenés que estar acá adentro. Acá es donde mora la presencia de Dios, donde podés sentir ese calor. El otro día hablábamos con mi esposa y con Eliezer de otro hermano de otra localidad, y él decía que sentía lo que sentía cuando sentía la presencia de Dios, ¿no? Y Eliezer también me preguntó qué sentiste vos esa primera vez, cuando fue en una campaña ya en el 2006, no recuerdo el lugar, fue pasando San Vicente, que yo me manifesté, no tenía ningún conocimiento de la palabra de Dios. Hacía poco tiempo estábamos de novio con mi esposa Nancy, y sentí ese llamado, creo que fue el pastor Antonio, había hecho el llamado, y me manifesté, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero sentía algo dentro mío que me llamaba, que me invitaba a pararme. Y me dijo Eliezer, ¿qué sentiste en ese momento? Y le dije así, ¿viste esa canción que dice, dicen que no existe, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro mío una vez más? Es algo así, un fuego, una vibración dentro que te llama, ¿no? Así que, hermanos, cuando sintamos eso, y hubieron jóvenes que se manifestaron este pasado sábado, y hubo uno en especial que después que terminó el culto, fui y le abracé y le dije, viste que cuando estaba, porque estuvo trabajando también los días anteriores, miércoles, jueves, viernes, para que pueda todo salir de la mejor manera posible, le dije, viste que Dios te va preparando, te va moldeando tu corazón. Un joven quebradísimo, estaba llorando a mares, veías que Dios estaba tocando su corazón, ¿sí? Así que Dios pueda bendecir a esos jóvenes, a esas almas que se pararon, que dieron el sí. Pero también la iglesia tiene otro trabajo que hacer, es conducirlos, mantenerlos dentro del camino de Dios para que no se aparten, que puedan seguir los caminos de Dios, que Dios pueda trabajar. Nosotros debemos trabajar con esos jóvenes en conjunto con el Espíritu Santo, ¿no? Que Dios pueda estar trabajando juntos, encaminando a esos jóvenes, ¿sí? El pastor Nego hizo un llamado muy emotivo, que vi muchas caras. Yo también estaba lagrimeando, estaba llorando por la emoción, hacía mucho no sentía algo así. Fue un hermoso, lo gestionó de tal manera que fue tan hermoso ese llamado. E hizo una invitación muy simple. Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, y nosotros a veces lo dejamos de lado, lo rechazamos, lo tenemos por basura. Pero Dios sigue, insiste. Nuestro Señor Jesús murió de la manera más horrenda, más horrible que nos podamos imaginar, pero Dios insiste una y otra vez, un alma más. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 4, si me quieren acompañar. Cuando nuestro Señor Jesús hablaba con la samaritana, personas que los judíos lo tenían como impuros, incluso los judíos evitaban pasar por Samaria, hacían un trayecto más largo para ir hacia el norte de Jerusalén,
para ir a Galilea, por ejemplo, ellos evitaban, costeaban el borde del Jordán, era el camino más difícil, más pedregoso. Ir por Samaria era un trayecto mucho más rápido, pero como ellos lo consideraban a los samaritanos impuros, evitaban pasar por allí. Pero nuestro Señor Jesús dijo, vamos a pasar por allí, por Samaria, y allí tuvo ese encuentro con la samaritana, ¿no? Donde buscaban agua del pozo. Y dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense, este parece un versículo atemporal, me parece a mí, porque desde ese momento Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y hasta ahora lo sigue haciendo. Así que ese es mi llamado, buscar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios nos está buscando. Así que, hermanos, no juguemos con la salvación. No juguemos con la salvación. Es algo precioso, que es el regalo más grande que nos hizo nuestro Dios. Nos regaló que por la sangre de nuestro Señor Jesús nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Imagínense, nosotros somos los que vivimos aquí, somos un paréntesis dentro de lo que es la eternidad. Imagínense un paréntesis y la eternidad no tiene fin, no tiene fin, no tiene fin, nunca va a terminar. No podemos imaginarnos, no nos entra en la cabeza, ¿no? Un sinfín de días con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios, por las calles de oro, el mar de cristal, etcétera, etcétera. Jesús no es un sistema político, no es una religión, no es una filosofía, no es un estilo de vida, no es una doctrina. Él fue un hombre y se vino a entregar por nosotros. No es las banalidades que hay dentro del mundo. Él vivió y murió y resucitó hace 2000 años y todavía seguimos hablando de Él y tenemos que seguir adorándole, ¿no? Así que les invito a leer, para finalizar, el Evangelio, la epístola de Judas, acerca de estos hermanos que también habrá momentos difíciles, momentos en los que estarán aquellas personas que tratarán de sacarnos del camino, sobre todo aquellos jóvenes que se han manifestado para bautismo, que Dios los acompañe y los guíe, pero también tenemos que tener en mente que habrán diferentes burladores, como leeremos ahora, que tratarán de sacar del camino a estos jóvenes. Por ahí muchos se van a ir a estudiar afuera. Hay que tener muchísimo cuidado, porque cuántos jóvenes se perdieron por haber ido a estudiar afuera y no hubo un acompañamiento de decirles, busca hermanos, jóvenes, una iglesia, un grupo, y no te apartes, porque ya sabemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Así que si vos buscás a Dios y ponés luego el estudio, Dios te va a bendecir con el estudio también. Pero primeramente tenemos ciertos requisitos que cumplir. Dice el versículo 18 de Judas, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por otros lados lo entendemos como concupiscencia, ¿no? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hay hermanos o falsos hermanos que tratarán de apartarte, por más que vengan el sábado, se sienten acá, pero hablarán por atrás, hablarán de vos, hablarán de mí, hablarán de todos, para que te apartes. Y el verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así que tengamos presente
estas enseñanzas que nos ha dejado el hermano de nuestro Señor Jesús, el apóstol Judas. Y dice el versículo 21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que, como dije, tengamos presente estas palabras de nuestro apóstol Judas, porque ya tenemos que saber, el que no suma, ¿resta? No, no resta, divide. El que no suma, divide. Esto es, dentro del pueblo de Dios, no es esa regla básica de la matemática, pero dentro del pueblo de Dios, el que no suma, divide. Dios los bendiga muy ricamente. Pidamos perdón también y oremos también por nuestros hermanos que están dolidos. Dios los bendiga nuevamente muy ricamente. Amén.